accidente que pueda llevarlos a la quiebra. Los extraordinarios sí podrías utilizar esa cobertura para hacer eso. Para eso y poder pues optimizar esos gastos y hacerlos deducibles. Y tienes una póliza que no cubre tus necesidades y la quieres hacer válida. Perdí en este tiempo tantos millones. Los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios, ¿no? O a lo mejor combustión espontánea. Puntos para la reclamación. Que tú lo dejan de lado, siempre para después. Y el día que les ocurre una eventualidad, oye, siempre sí quiero contratar porque ya pasó esto. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Aliado, el espacio donde los negocios y la legalidad encuentran su mismo idioma. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que muchos prefieren ignorar hasta que es demasiado tarde. La vulnerabilidad de las empresas ante lo inesperado. Construir un negocio te toma años, pero un solo evento desafortunado puede poner todo en riesgo, si no existe una estructura de protección sólida. Para hablar de cómo construir este escudo legal y financiero, nos acompaña Óscar Alejandro Ríos Presa, especialista en seguros de riesgo. Óscar, bienvenido al Aliado. Hoy vamos a desmenuzar qué es realmente el blindaje empresarial en los temas de seguro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, amigo. Muy feliz, muy contento de estar aquí contigo. Y justamente tú mencionas que es un tema que no hay que tomar a la ligera, que hay que conocer y que es muy importante, y muchos a lo mejor por desidia no se meten mucho en lo que son los seguros, pero la verdad es que es una herramienta muy, muy importante para poder proteger tu patrimonio en varios aspectos, en el patrimonio en frente a una pérdida, que puede ser un gasto médico o algo empresarial, ya llámese un incendio o un accidente en tu negocio, ¿no? Entonces, muchas gracias por invitarme, va a ser muy interesante y muy contento de que me hayas invitado. Gracias. No, al contrario, la verdad es que estamos muy agradecidos de haber aceptado nuestra invitación. Tengo que decirles que no nada más es un amigo de años, sino también es un socio. Hemos tenido muchos temas en común, negocios Sobre en común todo. También. Sí. Hemos hecho varias situaciones importantes con varios asuntos y la verdad es que es de mi agrado tenerte acá ahora que tuviste la oportunidad de venir, porque ya te estuve persiguiendo por mucho tiempo. Sí, ya se pudo, qué bueno. Pero la verdad es que les quiero comentar que Óscar, así como lo ven, de joven, tiene 14 años en el sector de los seguros. En el sector de los seguros, pues básicamente les tengo que comentar que hay de todo. Prácticamente tú me instruiste en este tema, pero hoy por hoy sé que casi todo se puede asegurar. Todo lo tangible. Hasta lo intangible. Y hasta lo intangible se puede asegurar. Sí. Y entonces, hoy nos vamos a acercar, porque ya sabes que es súper, súper extenso este tema. Sí, súper amplio. Hoy nos vamos a acercar básicamente al tema del blindaje empresarial. Okay. Tema empresas, tema de los negocios, de las vicisitudes que se surgen por cualquier imprevisto, pero la verdad es que sí es de reconocer tu trayectoria, tus años de experiencia, porque empezaste desde... Sí, muy chico, 18, 17 años empecé a trabajar como ajustador de daños. Uh-huh. Ahí empecé de chalán de un ajustador y ahí empecé a aprender, ahora sí que en siniestros, ¿no? En los golpes de los siniestros es que nos hicimos, donde aprendí de lo técnico y pues ahorita aquí estamos apoyando a las empresas, asegurando sus patrimonios, su capital contra todo tipo de riesgos. Es un tema importante e interesante además porque muchas veces se cree como que es un gasto, es un derroche de dinero, pero la gente no lo ve como una inversión. Y yo creo que ese es el principal punto de clave en esta conversación, que tenemos que compartir con todas las personas, hacerles entender que un seguro es una forma de dormir tranquilo en las noches. Muchas veces nosotros nos preocupamos por adquirir cosas, bienes, cuando incluso lo más importante es la salud y la familia. Sin embargo, incluso todo eso lo dejamos para después. Y los seguros, de alguna manera, tratan de blindarte para todo tipo de eventualidades que uno no puede, de alguna manera, prevenir. Y ya cuando suceden, lo lamentamos. Sí, justamente lo que mencionas es tiene mucha importancia, que a veces las personas no le toman esta importancia o no tenemos, desafortunadamente en México, no tenemos la cultura de seguro. Es algo que realmente compramos porque o nos los exige la ley
o porque lo heredamos de que heredé la póliza de gastos médicos de mi papá y ahorita tengo la mía, pero realmente no tenemos ese conocimiento o esa inquietud de saber cómo funcionan y cómo utilizarlos. Y justo como dices, no es un gasto ni es derroche, al contrario, es una protección, es una inversión para cualquier eventualidad que puedas tener en cualquier ámbito, ¿no? Ya sea la empresarial o personal. Claro, es que la realidad de las cosas es que nada tenemos asegurado. Bueno, por ahí dicen que solamente hay 3 cosas de las que no tenemos que hablar, ¿no? Sí. Tal cual. ¿Cuáles son? A ver, la muerte y pagar impuestos. Todos lo sabemos. Todo lo demás. Todo lo demás es opcional. Es opcional, pero eso es lo que seguro sí va a suceder, es esas 2. Así es. Entonces, desafortunadamente es algo que incluso yo creo que psicológicamente nos rehusamos a pensar en una eventualidad de catástrofe, de riesgo, de situaciones que nos ponen de alguna manera en peligro, porque a lo mejor hasta eso nos conflictúa, ¿no? Pero desafortunadamente es algo que sí o sí tenemos que llevar a la ecuación de nuestra mesa todos los días, porque sí es una variable que puede suceder, es una posibilidad muy grande. Desde, como les repito, el tema de los seguros, todo se puede asegurar prácticamente. Hoy nos vamos a centrar en un tema, pero sí quería hacer como este preámbulo tan grande de lo que significa que se priorice el tema de los seguros. ¿Tú has visto algún cambio generacional o en el tema de la conciencia de las personas en este tema? Desafortunadamente, como tal, un cambio que se haya visto radical, no. Yo creo que a partir de COVID sí ha habido un poquito más de conciencia colectiva respecto a los seguros. Muchísimas personas tuvieron que hospitalizarse sin tener seguro. Entonces, ya hay un poquito más de conciencia colectiva de la importancia de un seguro de gastos médicos, pero como tú mencionas, es tan amplio el tema de seguros que a veces no sabemos que podemos proteger nuestro patrimonio, las empresas contra riesgos diferentes a lo que es COVID o gastos médicos. Entonces, sí es importante fomentar con espacios como el tuyo que los seguros no es algo que podamos evitar, o incluso hasta creo que es psicológico, que piensas en algo malo, en algo catastrófico y prefieres pensar, a mí no me va a pasar o espero que no me pase. Pero el desearlo no significa que no te vaya a pasar, la probabilidad ahí está y es importante que con esfuerzos como de este tipo de espacios podamos hacer que las personas concienticen que nadie está exento de que su empresa tenga algún incidente que pueda llevarlos a la quiebra. Entonces, gracias por el espacio nuevamente y esperemos que con esto tu público se pueda llevar una idea más general y más concreta de cómo funcionan y qué pueden hacer para prevenir ese tipo de riesgos con cosas sencillas. De acuerdo, me gusta la idea. Solamente quiero hacer un paréntesis muy grande antes de empezar con el lleno del tema. Nuestro principal activo, yo creo que en todas las personas de nuestra empresa, somos nosotros mismos, nuestra salud. Más bien, yo creo que la frase de más vale ser el mendigo más saludable que el rico más enfermo, resume todo. Buen punto. En ese punto, nuestro factor salud siempre, indudablemente, va a ser prioridad en todos los esquemas, porque podrás tener un buen negocio, una buena idea, una incluso empresa ya funcional que ya está marchando sola, pero si tú de alguna manera te cortan el switch, fallas, hay un tema de emergencia, deja tú incluso un accidente, un tema pues de salud que muchos de nosotros no contemplamos porque esas cosas a veces suceden, aunque estés con chequeos periódicos y todo eso, pues la verdad de las cosas es que saliendo aquí a la calle te atropellan y nadie oye, pero si me cuidaba, salud. me alimentaba bien, nadie está exento de entonces sí cuiden el tema de su salud. Es algo preventivo, es algo que sí se tiene que dar su seriedad, su importancia, porque nuestro activo, como les digo, somos nosotros mismos. De ahí depende nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias, papás, mamás, lo que tengan, porque siempre va a haber un dependiente de ti, ¿no? Y pues tú eres el primero. Entonces yo les aconsejo que sí, indudablemente, y más con el sector público de salud que tenemos hoy en día, pues sí es complicado tener una calidad de atención. Entonces busquen esa forma de blindarse. Bueno, ya teniendo este spot publicitado primero, sí. Ahora sí vamos a nuestra primera cápsula para entrar de lleno en este tema. Construir una empresa toma años, pero un imprevisto puede comprometerla en segundos. Los seguros no son un gasto, sino el escudo legal y financiero que garantiza que tu negocio siga operando pase lo que pase. Protege tu esfuerzo y asegura tu futuro.
Bien, pues vamos a empezar con el diagnóstico de riesgos. Cuéntanos, ¿qué debemos entender exactamente por un blindaje empresarial cuando hablamos de seguros? Claro, mira, como blindaje lo que tenemos que entender es que hay que saber identificar a los riesgos que estamos expuestos, ¿no? Como tal, partiendo de lo básico, el riesgo. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es la probabilidad de que ocurra algo que cause pérdidas. Entonces, eso es por definición riesgo. Entonces, como empresario tienes que identificar tu empresa a qué riesgos está expuesto. Yo tengo una planta que produce X producto de consumo, la tengo ubicada en tal lugar, ¿no? ¿Qué riesgos tengo en ese lugar? Contra incendio, contra robo, contra huracán, a lo mejor contra terremoto. No es lo mismo tener una planta aquí en Puebla a tenerla en Acapulco Guerrero, que el riesgo de terremoto es más grande. Entonces, lo primero como blindaje es entender eso. Yo como empresario, ¿a qué riesgos estoy expuesto? Para así saber identificar qué tipo de seguro necesito. ¿Qué tipo de vecinos tengo, por ejemplo? ¿No? ¿Tengo al lado una maderería o tengo un estacionamiento? Es muy diferente, y el riesgo que tienes de incendio si tienes un vecino de ese tipo, ¿no? Entonces, es saber identificar ese tipo de riesgos. Tu ramo y tu entorno. Tu ramo, tu entorno, qué es lo que puede pasar. Como que es un juego de qué pasaría si, ¿no? O sea, ¿qué pasa si si esto pasa, o qué puede pasar en mi empresa? Y imaginando, viendo las posibilidades, puedes encontrarte con muchas cosas, ¿no? Incluso de cómo tienes la instalación de tus máquinas, o el diseño de tus oficinas. Incluso puedes estar sin darte cuenta poniendo tus instalaciones de cierta forma, o tus oficinas de cierta forma que podrían ser un riesgo de incendio. Entonces, hay que identificar eso, ¿no? Con blindaje. Ahora, ya para el tema de seguros, técnicamente el blindaje no es literal que ponga yo un escudo alrededor de mi negocio para que no le pase nada. Con los seguros es lo que se llama transferencia de riesgo. Entonces, es identificar qué riesgos está expuesta mi empresa y transferirlos. La herramienta más importante para eso es el seguro. Entonces, ya identificando qué riesgos tienes, utilizas el seguro para transferir ese riesgo, ¿no? Mediante el pago de una prima. La compañía de seguros asume ese riesgo por ti, tiene mucho más capacidad financiera que uno frente a algún evento imprevisto, llámese un incendio. Bueno, la compañía de seguros, al adquirir ese riesgo, tú pagando la prima, va a asumir esa pérdida cuando pase. Entonces, ese es el blindaje que hay que así es como hay que ver el blindaje de una empresa. Identificas tu riesgo y buscas transferir ese riesgo a una aseguradora. Es decir, cada caso es particular. Incluso claro. el mismo giro en una empresa que está ubicada en el centro es muy diferente al que está ubicado a las afueras, ¿no? Claro. Incluso se dedican a lo mismo, tengan las mismas similitudes de ¿cómo se llama?, de operatividad. Siempre hay que evaluar una empresa en particular, con sus circunstancias particulares, los vecinos que tenga al lado, y con base en eso se les genera una especie de evaluación de riesgos. Exacto. Se le hace como un checklist de qué está expuesto, qué no, y de acuerdo a eso se le genera una estrategia de blindaje. Así es, una estrategia de aseguramiento, una estrategia de transferencia de riesgo, y así es como podrías tú, como dices tú, dormir ya tranquilo, ¿no? Si mañana pasa esto, que me podría pasar ese riesgo al que estoy expuesto, tengo esa protección, que ese ente atrás de mí, llámese aseguradora, que asumirá esa pérdida en caso de que llegue a suceder. Es decir, ser preventivos, ¿no? No ser reactivos. Exacto. Acá lo importante es que tengan conciencia todas las personas que desde un negocio chico, del ramo que quieran, desde la persona que vende comida hasta la persona que se dedica a una función más especializada, tiene que prever ciertas condiciones de riesgo, porque, bueno, vamos a poner un ejemplo. Una cocina económica, pues a lo mejor aparentemente no tendría ningún riesgo, pero si empezamos a ver de las instalaciones de gas, las instalaciones de las salidas de emergencia, tipo de combustión que usan para sus diferentes actividades, ya hablamos de unas circunstancias que cambian y que pueden afectar y poner en riesgo a las personas. Exactamente. O que de determinada manera, por su giro, pues se están exponiendo no a desastres naturales, sino a desastres de otra naturaleza humana, ¿no? Puede ser un descuido, puede ser algo inducido, puede ser incluso un tercero que esté implicado como un robo, pero siempre hay que identificar pues las situaciones que se tienen que de alguna manera asegurar.
Así es, en el mismo ejemplo que tienes, una cocina económica o un pequeño restaurante, no es lo mismo que tenga yo un restaurante en un centro comercial, que tenga yo de vecinos otros restaurantes, pizzerías, a que tengas, a lo mejor lo pones en el centro y tengas al lado 2 bancos, ¿no? Si llega a pasar un incendio, tu responsabilidad frente a ese incendio no es lo mismo si si por el incendio que causó tu instalación quemas un restaurante o quemas un banco o 2 bancos, ¿no? Entonces, claro, es como cuando chocas, ¿no? Exacto. O sea, no nada más vas a pegar tu golpe, vas a pagar el que le hayas dado. Exacto, o sea, hay que medir ese riesgo. El riesgo de incendio, ahí está. El riesgo de responsabilidad civil frente a un tercero, que puede ser, ¿quiénes son esos terceros? Hablando de incendio, pues son tus vecinos, ¿no? ¿Qué tienes al lado? ¿Cuánto vale ese que está ahí al lado? Entonces es otro tip de identificar la magnitud del riesgo al que está expuesto tu negocio. ¿Tú cómo dirías que se puede identificar si es un seguro, un gasto operativo o una inversión de continuidad para tu negocio? Mira, en ambas son una inversión porque estas te protegen frente a la pérdida. En cuanto a gasto operativo, a lo mejor podría ser la prima que destinas para reponer los ladrillos, reponer la maquinaria o el activo que tengas, llámese inventarios. Y a lo mejor para inversión para el gasto operativo son los seguros de pérdidas consecuenciales o business interruption, en el que te paga la compañía de seguros frente a un imprevisto, la pérdida de utilidades o gastos fijos que tengas frente a la reparación del negocio, ¿no? O sea, pasa el siniestro, sí, hay los daños materiales, que es el gasto operativo que tienes por la reposición de la maquinaria, de la materia, pero esa reparación lleva tiempo. Entonces, esa inversión en cuanto a los gastos es el seguro de pérdidas consecuenciales, ¿no? Que te paga esos gastos que no tienes, esos ingresos que no estás teniendo mientras estés cerrado reparando el daño. Eso es como de alguna manera tener una especie de protección en caso de cualquier siniestro que ocurriese. Puede llamarse, no sé, tienes una oficina, tienes 10 computadoras, de alguna manera hay un cortocircuito, se incendia tu local, se pierde tus herramientas de trabajo, que sean las computadoras, y si no tienes un seguro, pues evidentemente tú tendrías que enfrentar los daños que se generaron en tu local y aparte los que pudiste haber hecho a los vecinos, ¿no? Exacto. Entonces, al tener tú un seguro, lo que me estás comentando es, te soluciona el tema de que en vez de que estés corriendo para solventar esos gastos improvistos, tienes una póliza que entra en función para que él de alguna manera te solvente esas pérdidas que tuviste y también los daños a terceros, ¿es correcto? Así es. Así como lo mencionas, estamos hablando de coberturas. Daños materiales, que te repone o te cubre los daños físicos que tenga tu negocio, la responsabilidad civil, la responsabilidad que tengas frente a esos terceros que dañaste a causa del incendio, tomando un ejemplo, ¿no?, del incendio que causó tu instalación, esa es otra cobertura, responsabilidad civil, y las pérdidas consecuenciales que podrías tener al momento, en ese lapso de tiempo que tú estás teniendo para reparar y volver a poner en operación tu negocio. Hay otra que a lo mejor no muchos tienen en cuenta, que por eso es importante este tipo de espacios, que se llama gastos extraordinarios. Esa cobertura lo que te puede ayudar es en que en lo que se repara, esos gastos extraordinarios puedo utilizar, hablaste tú de una oficina, puedo rentar otra oficina inmediatamente con capital, con flujo, para seguir operando. Me dan un anticipo, hago la inversión, rento otra oficina rapidísimo, en lo que los trabajadores están reparando los daños. Entonces, abro lo más rápido eso posible. Es lo que da la cabida para que siga operando tu negocio. Y no tengas... El problema a veces es, bueno, ya el seguro me pagó, me va a dar estos gastos que ya se produjeron por este desastre, pero todo el tiempo que yo estoy parado de operación, pues ¿quién me lo da? ¿Quién me lo depone? Porque al final dejo de percibir esos ingresos y más pues porque estamos la mayoría de las personas al día, ¿no? Viviendo claro, con los gastos y subsistiendo con las entradas de dinero que nos dan. Claro, sí, el negocio... Pues, ojalá todos tuviéramos el flujo de caja suficiente para decir, oye, si paro operaciones puedo estar 6 meses, 1 año sin producir y todavía tengo flujo en el banco, pero la verdad es que muchos están, a lo mejor no al día, pero sí tienen 1 mes, 2 meses máximo de efectivo para pagar nóminas, para pagar renta, gastos fijos y encima las utilidades que estás perdiendo, ¿no? Entonces, hay tipo de coberturas, hay seguros que te cubren contra ese tipo de pérdidas. Entonces,
Te ayudan a trasladar tu operación para que no tengas esas pérdidas de continuidad. Por ejemplo, con gastos extraordinarios sí podrías utilizar esa cobertura para hacer eso, cuando es posible, ¿no? Hay veces en las que de plano no es factible porque la maquinaria que se perdió es muy especializada. Pero en caso de que se pueda, sí podrías a lo mejor trasladar tu operación a otro lado con esos gastos extraordinarios para poder apresurar tu apertura y sigas facturando y no te quedes sin ese corte de flujo. La verdad es que eso es algo que muy pocas veces nosotros dilucidamos que puede suceder, pero que estamos expuestos el día a día, desde cualquier eventualidad de un accidente hasta algo de naturaleza, pues una catástrofe natural. Así es. Bien lo dijiste y tenemos la experiencia en Acapulco con todo lo que tuvimos que trabajar ahí para que las aseguradoras de alguna manera pues entraran al quite cuando hubo el tema de John y el tema de Otis. Sí, todo un caso eso del huracán y justamente, ¿no? Frente a fenómenos naturales, igual hay pues, es igual daños materiales, pero bueno, es otra cobertura, fenómenos hidro, se trabaja básicamente igual, pero justo como dices, ¿no? Cada caso, cada empresa es un mundo, es muy diferente. En mi caso, lo que se hace es exactamente con los clientes, es eso, ¿no? ¿Qué tipo de negocio tienes? ¿Qué tipo de empresa? ¿Qué se dedica? ¿Dónde está? Y en caso de siniestro, ¿cómo te ayudamos a resolver frente al siniestro ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, es que es importante diferenciar porque hay muchas veces que, ya sabes, siempre hay alguien que tiene un amigo, que tiene un hermano, que tiene un primo. Me salió más barato. No, ese seguro, esa cobertura está muy cara, no tiene... Esa es una de los principales, yo creo que errores de muchas personas que no, de alguna manera, no tienen la conciencia de decir, yo tengo unas características distintas a las de mi compadre, a la de mi amigo, a la de mi hermano, y no son iguales, y necesito otras cosas. Claro, pues básicamente los seguros, el deber ser es que sea un traje a la medida, ¿no? Con lo que dijimos desde el principio, evaluar los riesgos a los que estoy expuesto y con base en eso diseñar la póliza, el contrato de seguro para que me cubra a mí. Hay paquetes que sí pueden funcionar a varios, bueno, un paquete estandarizado que podría funcionar a pequeños negocios, pero lo ideal es que se hagan la evaluación de riesgos para cada empresa y se haga un diseño de póliza individual para ese tipo de negocio. Y también importante decir que, bueno, es deducible de impuestos. Sí, muchos tipos de seguros son deducibles de impuestos, eso es muy interesante, muy positivo y un motivo más para pensar que no es un gasto, es una inversión e incluso una herramienta de ahorrar frente a gastos fiscales, ¿no? Entonces, es muy interesante el poder hacer ese tipo de estrategias para que puedas diseñar, ¿no? Frente al fiscalista de la empresa o en compañía del fiscalista, estructurar los gastos. Los seguros es una muy buena herramienta para eso, y poder, pues, optimizar esos gastos y hacerlos deducibles. De alguna manera es como, nuevamente regresamos, una inversión, porque es doble. El tema de la ventaja fiscal que te da y además el tema de que de alguna manera estás más protegido y tranquilo de tu patrimonio, porque un patrimonio, aparte del que ya les expliqué que el más importante es la salud, pues desde tus equipos, tu teléfono, la computadora que usas, tu carro en el que te desempeñas, o sea, hay una gama de que a veces damos nosotros como herramientas por hecho, que de hecho son lo que nos permiten realizar nuestro trabajo. Sí. Y pues no lo tenemos tan identificado a veces. Sí, a veces es lo que las personas tienen como lo básico, ¿no? El carro, pues tiene que tener su seguro, ¿no? Uh-huh. Y el seguro de el que te pide protección civil, ¿de riesgos? De riesgos. O sea, a veces las personas solo tienen los seguros que los más comunes o los que me exige la ley. Para cumplir el requisito. Para cumplir el requisito y ya. Entonces, y eso es lo malo, yo creo, porque al final de cuentas cuando tú tienes una eventualidad y tienes una póliza que no cubre tus necesidades y la quieres hacer válida, pues ahí empezamos con los problemas, porque no todas cubren las mismas cosas, ni las mismas situaciones, ni te dan las mismas sumas aseguradas. Sí, y yo creo que eso que mencionas es muy importante y creo que eso ha sido parte fundamental de por qué las personas hoy en día piensan o está el dicho común de que las aseguradoras no quieren pagar. Exacto. Y yo como experto en seguros les digo que las aseguradoras siempre buscan pagar.
¿Por qué no pagan las compañías de seguros? Porque el contrato, la póliza está mal diseñada, por decirlo así, no se contrataron las coberturas adecuadas o sumas aseguradas adecuadas, y he ahí el por qué no pagan. No es que no quieran, sino que por contrato no están obligadas a hacerlo. Y digo, a nadie le gusta regalar dinero, ¿no? Claro. Entonces, si el contrato no me obliga a hacerlo, no te voy a pagar. Pero cuando la póliza está bien realizada a la medida de tu negocio, las compañías de seguros lo que hacen es pagar. Así de fácil, ¿no? Y si lo dice el contrato, te pago, ¿no? Casi hasta la sonrisa, porque pagaste prima por eso. Entonces, es importante que lo sepan. Quítense esa idea de que las compañías de seguros no buscan cómo no pagar. Sí se busca cómo pagar cuando tienes asesoría y cuando el contrato, la póliza está bien hecha. La verdad es que es fascinante cuando presentas la reclamación y sean 100,000 pesos, 2 millones, 100 millones de pesos, realmente te cubre, te cae ese dinero y te salva de una, pues, prácticamente una quiebra, o hablando de gastos médicos, pues prácticamente te salva la vida. Hay muchas veces, y creo que tocaste un tema muy importante, que las personas tenemos ese pensamiento por las películas, por lo que nos enteramos en las redes sociales, que la aseguradora no me quiso pagar, que la póliza por X o por Y no quiere respetar lo que estamos pactado. Y muchas de las veces ni siquiera sabemos qué es lo que realmente estamos pagando por lo que nos cubre. Hay veces que, como tú dijiste, nada más compramos la póliza para cumplir con el requisito, pero no te das cuenta que esa póliza, eso y nada es lo mismo, porque no te sirve para nada. Sí. Y hemos tenido unas experiencias, tú y yo, les comentamos rápido. Yo tengo un bufete de abogados donde nos especializamos en diversas áreas de la materia, es interdisciplinario, y Oscar tiene su propia agencia de seguros, donde él, de alguna manera, hemos tenido que trabajar de la mano porque, ya sea para bien o para mal, hemos coincidido en asuntos donde las aseguradoras no es que no quieran pagar, es que no, su contrato, su póliza estaba tan mal redactada, tan mal diseñada, que no cubrían. Sí, y ahí es donde tuvimos que llevar a una cuestión ya legal para argumentar ciertas cuestiones y tratar de forzar esa resolución, pero muchas de las veces no es que, como tú dices, las aseguradoras se hacen mensas, no quieran pagar. Muchas veces es que de fondo, cuando alguien compró su póliza, se la vendió, ya sabes, su pariente más cercano, sí, es lo que su pasa. amigo más cercano, y nunca le explicó que lo que estaba pagando era algo básico y que no te cubría, pues, muchas cosas. Justo como tú dices, ¿no? Eso y nada es lo mismo. Hay muchas veces, desafortunadamente, que eso es lo que pasa. Y cuando fui ajustador, la verdad es que 8 de cada 10 asuntos que veía estaban mal asesorados, la póliza no cubría el total de sus necesidades, y fue por eso que yo decidí lanzarme, pasarme del lado de ajustador a asesor directo con los clientes para venderles el seguro. Y como tú bien dices, ¿no? Y en los asuntos que hemos coincidido, muchas veces no es que la compañía de seguros no quiera pagar, hay veces en las que el reclamo, la estructura del reclamo, no está elaborada correctamente para que la compañía de seguros pueda visualizar o pueda entender por documentos lo que se reclama y poder llegar a una indemnización satisfactoria para ambas partes. Ahora, no es una regla, pero bueno, sí puede darse el caso, sí puede haber circunstancias particulares donde las aseguradoras pues no quieran pagar. Son situaciones que sí se pueden dar y es para cuando ahora sí que entramos nosotros. Yo creo que esos casos son los temas de interpretación, ¿no? Interpretación de póliza o interpretación de la ley, que justo hemos estado trabajando de la mano en ese tipo de casos, en los que la compañía de seguros dicen no, porque aquí dice que es tal circunstancia y no esa ambigüedad hay que refutarla o debatirla con ellos. Pero pues es un proceso que se tiene que hacer. Independientemente de que les den la negativa por el reclamo, siempre hay manera de alguna manera debatir con las aseguradoras. No se vayan con la finta de que porque de primera instancia les dijeron un no, ya con eso se queden. Siempre busquen atención y una buena... correcta asesoría, ¿no? Correcta asesoría. Entonces, es importante todo esto que estamos diciendo porque el peor escenario, bueno, más bien, el miedo de muchas personas es ese. Compré un seguro, a lo mejor me salió carísimo y a la mera hora que ya necesité que mi empresa se incendió, necesité que se me cubra aparte del inmueble, toda la mercancía que tenía adentro,
y estoy parado de operaciones, tengo que pagarle también a los vecinos que dañé. La aseguradora no me quiere pagar porque no estaba cubierta por incendios de carácter que fuera realizado por terceros, Sí, que fuera provocado. hay varios errores, justo como dices, ¿no? O la póliza está mal, o incluso hubo falta de transparencia o de información que a lo mejor la compañía de seguros no sabía, y justamente ese tipo de cosas caen en alguna exclusión que por eso no pagan. No sé, llámese, poner un ejemplo, tengo una tienda de muebles, porque en el cotizador a esta tienda de muebles ya pienso que estoy asegurado, pero resulta que no era tienda de muebles, era una fábrica de muebles. Entonces el riesgo es muy diferente almacenar y vender muebles que fabricarlos, producirlos. Entonces al momento del siniestro, como dices, tengo ahí mi póliza, pasa el siniestro, quiero reclamar, y llega el ajustador, llega la compañía de seguros y se da cuenta que es una fábrica, entonces no te puedo pagar. Y ahí cae lo mismo de que, oye, las aseguradoras buscan cómo no pagar. No es que busquen cómo no, sino que pues el asegurado está cayendo en una falsedad, una omisión de declaración en la que sí son muebles, pero no es fábrica, perdón, no es tienda, es fábrica. Entonces, y con eso cambias totalmente el panorama. Sí. A veces uno puede creer que a veces los pequeños negocios son los que tratan de evitarse esos gastos, pero lo hemos visto que desde los pequeños, medianos y grandes negocios se van por lo barato. Y eso es un error muy común, porque al no estar bien asesorados, bien blindados, caen en estos supuestos, y a la mera hora, cuando quieren reclamar sus pólizas, pues se enfrentan a este error. Bien, ya nos quedó claro entonces la importancia del diagnóstico de riesgos. Vamos a ir a la segunda cápsula para el tipo de protección estratégica. En un entorno de negocios cada vez más regulado, las demandas por responsabilidad civil son un riesgo real. ¿Está tu patrimonio personal protegido frente a los errores de tu empresa? Existen pólizas esenciales para evitar contingencias legales. El blindaje inteligente comienza con la prevención. Ok, la prevención. Regresamos a un tema que aquí es muy repetitivo, reiterativo, pero es algo que se nos tiene que quedar muy claro en la cabeza de que es importante. Tener la prevención, la cultura de la prevención en cualquier escenario siempre va a ser determinante para poder dormir tranquilos. Claro. En ese orden de ideas, cuéntanos, ¿qué importancia tiene el seguro de responsabilidad civil en un entorno donde las demandas legales son más comunes de lo que parecen? Sí, aquí en México no está tan acostumbrado la cultura de la demanda, pero por influencia de Estados Unidos se está fortaleciendo bastante, y está bien, y derivado de eso, pues es muy importante que consideren o tengan en cuenta, en mente, el tema de responsabilidad civil, que es otro tema también muy, muy amplio, y de igual manera se mide el riesgo conforme o depende del tipo de negocio, de empresa, o de lo que se busca asegurar. La importancia del seguro de responsabilidad civil y cómo medirlo, pues es igual, es muy variable. Tú como abogado debes de tener una póliza de responsabilidad civil. Yo como agente de seguros tengo que tener una póliza de responsabilidad civil frente a daños, ¿no? Y igual un taller mecánico, un hospital, un mismo médico, una enfermera tiene que tener su póliza de responsabilidad civil. Y no solamente es de porque lo rompí, lo tengo que pagar, ¿no? Frente a algo que puedas causar un daño físico, ¿no? Fui al centro comercial o fui a tal lugar, a un hospital, tiré, rompí, me caí y yo causé X daño. Es parte de esa responsabilidad que tienes, pero también están los riesgos que puedes asumir como prestador de servicios o como vendedor de X cosas, porque está no solamente el riesgo material, sino el riesgo de pagos o daños que dicte un juez frente a una demanda, y aparte los gastos legales de defensa que tienes que tener frente a una demanda de ese tipo, ¿no? O sea, no solamente es el de que lo que rompí se tiene que pagar, lo material. Súmale los gastos de abogados para defensa, y son procesos que tú bien sabes pueden durar meses o años, ¿no? Esos gastos, y aparte, en caso de que efectivamente la responsabilidad sea tuya, está la indemnización que tienes que dar frente a lo que diga el juez, ¿no? Porque están los daños materiales, los daños de la indemnización por, ¿cómo se llaman estos? Cuando,
¿Emocionales? los daños emocionales, el tema de... ¿Psicológicos? Los psicológicos, el tema de que porque me causaste este daño, yo dejé de facturar y ya perdí en este tiempo tantos millones. Los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios, ¿no? Claro. Entonces, es importante identificar ese tipo de riesgos. Cada negocio tiene riesgos diferentes. Un taller mecánico, pues los daños que puede hacer frente a un servicio que hace. O sea, yo ya como mecánico, como taller, ya hicimos una alineación y balanceo. Sale mi cliente y a los 2 calles sale la llanta y ya me estrellé, o a lo mejor ya atropelló a alguien y habrá que pagar ese tipo de gastos, ¿no? Esa es una responsabilidad civil muy fuerte que podría asumir con un negocio que es pequeño relativamente, ¿no? Un taller no es una super instalación, es una nave, pero sí puedes estar frente a un daño que es bastante considerable económicamente. O incluso en condominios verticales en los que hay que fijarse bien qué tipo de cobertura se tiene, porque hay veces en las que yo como usuario del departamento vecino estoy lavando, se me olvida la llave abierta, me voy al trabajo y regreso y ya 3 pisos abajo está el daño y ya tengo, no, a lo mejor no la demanda, pero sí ya el reclamo de mis vecinos de que les pague yo su piso importado, sus electrónicos que se les dañaron, su instalación eléctrica, las paredes. Entonces ese es otro tipo de responsabilidad civil que se llama, en coberturas en seguros se llama responsabilidad civil cruzada, que hay que tener en cuenta frente a ese tipo de cosas. Y responsabilidad civil cruzada también puede funcionar cuando, por ejemplo, tú tienes una empresa que es la matriz y en esa misma nave, por ejemplo, opera la empresa con la que facturé la maquinaria, pero otra empresa es la que contrató al personal para hacer la mano de obra, y otra empresa es la comercializadora, la que compra y vende y distribuye. Entonces tienes 3 empresas que son del mismo dueño y operan ahí, conviven. Puede haber un seguro que cubre todo junto, pero es importante que esté esta responsabilidad civil cruzada que puede haber entre vecinos, por decirlo así, ¿no? Los daños que me puedo causar entre no terceros, claro. ¿sabes? No, es todo un tema complicado. Sí, es bastante complejo, bastante amplio. Es complejo más que nada, porque muchos de nosotros nos damos cuenta que nos vamos por un tema a lo mejor inicial, donde pensamos que nada más nos dedicamos a comercializar, no sé, aceites y lubricantes de motor. Y a la mera hora también nos damos cuenta de que tenemos factores de riesgo que ponen en peligro a otras personas y que también nosotros asumimos riesgos por, no sé, manejar cantidades de dinero en efectivo, ¿no? Por nuestro giro. Entonces estamos expuestos a robos de combustible, robos de camiones, robos de mercancía, que hoy por desgracia es muy común en pues, todo México. Desafortunadamente, y pues muchas de las veces los camiones, los trailers, los transportistas no tienen la cultura de pues también comprar el seguro de su mercancía en el traslado. Sí, el seguros es tan amplio que justamente puedes asegurar todo ese tipo de riesgos, ¿no? Puedes asegurar desde la mercancía que estás trasladando, que a lo mejor la importas o la estás exportando, el traslado marítimo, el traslado terrestre, el traslado aéreo, qué tipo de coberturas en ese tipo de traslados, rayadura, no solamente el robo, ¿no? Sabes que se volcó el camión o se encalló el barco donde lo iba a mover y ya hay daño por mojadura, daño por oxidación, o a lo mejor combustión espontánea en el mismo traslado de a lo mejor maíces. Entonces, ese tipo de riesgos también se pueden evaluar y asegurar. El traslado de efectivo, hay empresas que por su giro, se me viene a la cabeza, no sé, ferreterías, que por el giro pues, manejan mucho efectivo, ¿no? Que quisieran ellos cobrar tarjeta y te dan con tarjeta. Claro. Los albañiles, las personas de la obra o de a pie, pues pagan en efectivo y son empresas que manejan muchísimo efectivo y la trasladan, ¿no? Entonces ese riesgo latente está ahí, ¿no? Y hay veces en las que efectivamente yo traslado 1 millón, 2 millones, 500 mil pesos de aquí al banco, de aquí a mi sucursal matriz, y ese riesgo pues sí se puede asegurar, se tiene que declarar. Ese también es otro error en el que yo, porque tengo mi póliza y ya tengo ahí dinero y valores, ya me van a cubrir pues se me hacen un robo. No, se tiene que asegurar el traslado o se tiene que declarar que traslado tal cantidad de dinero ciertos días o cierto tiempo para que en caso de que haya un evento, la compañía de seguros no te diga que no. Exacto. Ahí está el tema de que las compañías de seguros no es que no quieran pagar. Siempre y cuando se haga bien la póliza, se puede... Tú les tienes que decir todo y con la verdad.
Sí, exacto. Ahora sí que como el médico, como el abogado, como el abogado, el le tienes que contador, platicar tienes la que verdad todo. a tu agente para que él pueda transmitir ese riesgo con la compañía de seguros y te dé esa póliza que te cubra frente a ese riesgo en específico que tú tienes. Entonces, recapitulando, nosotros nos dedicamos básicamente a hacer en tu negocio, tu despacho, cualquier actividad que tú desempeñes en tu ámbito profesional, una evaluación de los riesgos a los que estás expuestos. Vamos a hacer un chequeo tanto de lo particular a lo general, desde tu situación de tu ubicación, tus vecinos, el ámbito en el que te desempeñas, tu operatividad, qué riesgos tienes y qué riesgos no, los que se pueden de alguna manera disminuir. Se te hace una estrategia financiera para que tú puedas, incluso también en temas fiscales, tener esos beneficios. Puedes tener la tranquilidad de que van a estar asegurados tus bienes, tu patrimonio, tu operatividad, y a la par se te diseña la estrategia 360 para que no tengas un riesgo de fuga. Exacto. Y de cualquier eventualidad. Exacto, es el deber ser. O sea, la verdad es que es el deber ser que desafortunadamente, o espero que todos los agentes de seguros lo hagan, pero o sea, a tu audiencia que nos está viendo, si quieres contratar un seguro y el agente que te recomendaron te dice, sí, claro, dame tu póliza y yo la cotizo, sin antes preguntarte lo básico, de qué trata tu negocio, qué es lo que haces, es foco rojo. O sea, un agente de seguros te tiene que asesorar y tiene que él evaluar qué riesgos tiene tu empresa. Aparte de que tú como empresario los tienes que saber, tiene que hacer eso el agente de seguros para que te dé un seguro a tu medida. No, red flag, si le pides un seguro a alguien y te dice, sí, claro, yo te cotizo, nada más pásame tu póliza y te mejora el costo, super red flag, porque el agente está cotizándote o te está vendiendo un seguro a ciegas. Y pasa muy seguido, desafortunadamente. Entonces, y es por eso que muchas veces las compañías de seguros no quieren pagar, ¿no? Y lo más interesante, ¿sabes qué? Que a veces ese tipo de circunstancias lo hemos visto en empresas de renombre, empresas muy importantes que uno asumiría que tienen una póliza de seguros pues bien establecida, bien estipulada, y cuando nos han llegado los asuntos para la reclamación, hemos visto que sí, que se fueron, no sé si con el amigo, con el compadre, con el vecino que estaba vendiendo los seguros y le dijo, sí, nada más necesitas esto, ya, pásame tu INE. Y ya, o sea, no hay esa cultura de realmente tienes un patrimonio considerable, poco o mucho, pero siempre va a ser considerable porque te costó. Y en vez de que lo cuides, lo protejas, lo dejas de lado y te vas por lo barato. A mí me decían mucho eso. A ver, Alan, te vas a comprar, no sé, un teléfono de 10 pesos. Y tú quieres asegurar algo con un peso, algo de 10 pesos con un peso. O sea, tiene que estar un valor por lo menos proporcional al valor de lo que tú estás comprando y quieres blindar, porque le das la importancia de lo que pues para ti es ese bien, ¿no? Claro, como es el dicho, ¿no? Quieres pagar cacahuates, vas a recibir cacahuates, ¿no? Y muchas veces el error que cometen los directores o dueños de empresas al momento de contratar un seguro es que no se involucran lo suficiente en esa contratación. Solo piden cotizaciones, ¿no? Yo lo vería como, no sé, como tú dices, comprar un celular o a lo mejor comprar con una agencia de viajes unas vacaciones a Europa, ¿no? Uh-huh. Tú, con que le pagues a la agencia de viajes, no vas a ciegas al viaje, ¿no? Sabes a dónde vas a ir, sabes cuánto va a durar, sabes cuándo tienes que llegar al aeropuerto, sabes en qué hotel tienes que llegar. La agencia sí te ayuda con toda la logística, te da la asesoría y te dice qué rutas son mejores o qué destinos son los mejores, en qué fechas, pero tú sabes, te involucras porque es tus vacaciones, te importa tus vacaciones, quieres pasarla rico y te involucras en ese sentido, sabes qué vas a llevar, sabes cuándo tienes que llegar, sabes cuánto va a durar, o sea, todo eso lo sabes, ¿no? Y hasta lo planeas con meses. En ese mismo sentido, tienes que involucrarte en la contratación del seguro, ¿no? No porque el agente de seguros venga y te diga, oye, esta cuesta más barata y la contrates, no significa que estés bien asegurado. O sea, involúcrate en eso. Y aparte es algo muy importante, ¿no? O sea, tienes que ver reflejado, tú como empresario, como director, deberías de conocer cuánto tienes en patrimonio y qué
bueno, qué riesgos, a lo mejor hoy ya lo tendrían que empezar a visualizar, pero sí tienen que saber a lo mejor qué activos son los que tienen y a qué riesgos están expuestos y revisar a menos que lo que yo tengo en mi póliza diga que está ahí asegurado, ¿no? Porque es un porcentaje considerable. Sí. A veces que nada más tenían el 5% asegurado. Ándale, y ha pasado, ha pasado. Y nos ha tocado ver esos asuntos, ¿no? Y es importante involúcrense, ustedes mejor que nadie conocen la empresa, échenle un ojo a la póliza y en la ley está que tienen que revisar la póliza de contrato. Después de 30 días ya no tienen forma de pelearle a la compañía de seguros ni a la gente. Entonces ahí dense cuenta, agarren su póliza de seguros, ya sea de autos, de gastos médicos de vida, y vean que abajo en la carátula está la póliza, por ley está, que se tiene que citar esa cláusula en la que tienen el asegurado 30 días para pedir un cambio en la póliza. Al pasar esos 30 días se da por aceptado. Entonces, cuando pasa el siniestro, ¿qué crees? ¿No me dijiste? ¿O qué pasó? No es como era. Aquí está. Muchas veces se queda de palabra, días, ¿no? Oye, por cierto, me acordé que tengo esta situación, que también agregas a la póliza. Ah, sí, al rato se la agrego. Y nunca sucede. Y acuérdense, siempre hay que leer todo. Sí, o sea, el mensaje es involúcrense en la contratación del seguro. Diseña con tu agente tu póliza. Sí, no se conformen con, aquí está esta cotización, es más barata, créeme, ¿no? Es una decisión muy importante que tienes que por lo menos sentarte a leer y ver que en la póliza esté reflejado el patrimonio que tú estás asegurando. ¿Sabías que la ausencia de un socio o directivo estratégico puede llevar a una empresa a la quiebra? La figura del seguro de hombre clave es una herramienta que protege la estabilidad de tu sociedad y brinda liquidez en los momentos más críticos. No dejes el destino de tu marca al azar. Aprende a blindar tu estructura corporativa. ¿Qué es esto del hombre clave, el seguro de hombre clave? Ok. Mira, es muy interesante también ese tema y más que en hombre clave es el capital humano que tienes en tu empresa. Es importante, además del el capital físico que tienes, inventarios, edificios, todos tus activos físicos, está tu capital humano. El seguro de hombre clave. Este seguro es una herramienta, la verdad, muy, muy buena para blindar la continuidad de tu negocio frente a una pérdida de un capital, así se llama, de un hombre clave en tu organización. ¿Quién es este hombre clave que tú puedes asegurar? Es esta persona muy importante en tu empresa, que a lo mejor puede ser un director financiero, un director comercial, un director general, un director de operaciones, director de investigaciones, o a lo mejor un científico muy especializado en tu laboratorio, en tu farmacéutica, que gracias a él tu farmacéutica ha desarrollado X número de patentes, ¿no? Entonces ese hombre clave es identificarlo y cuantificar o preguntarse, regresando al principio, ¿no? ¿Qué pasa si el día de mañana ya no está? Hablando de muerte, ¿no? Se fue de vacaciones, tuvo un accidente, se resbaló, pisó la cáscara de una banana y falleció. Ese valor intangible de tu empresa es un valor considerable para tu productividad y tu operatividad. Exacto. O sea, ¿qué pasa si ya no está mañana esa persona importante que tienes? Ese director comercial fallece mañana. ¿Qué pierdes? Puedes perder muchas cosas. Puedes perder a lo mejor líneas de crédito, confianza de clientes, confianza de proveedores, puedes perder contratos, puedes perder muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor es un riesgo que a lo mejor no lo tienes ahí muy en la cabeza, pero si llega a pasar, todo eso lo podrías perder. Entonces, con este seguro de hombre clave, tú aseguras a esta persona importante frente a este riesgo. Las condiciones de seguro es que el contratante y asegurado es la empresa. Quien paga el seguro es la empresa, quien da empleo a este hombre clave, y el beneficiario único y irrevocable es la misma empresa. Si esta persona fallece, quien recibe el dinero es la empresa. ¿Para qué? Para hacer frente a ese tipo de gastos o pérdidas que tú tendrías como empresario si llega a faltar esta persona clave en tu organización. Si pierdo líneas de crédito, o si pierdo clientes, o incluso la misma contratación o buscar alguien que reemplace a esta persona, cuesta dinero, en tiempo, en reclutamiento, en headhunters. Entonces, todo ese gasto
podrías hacerle frente con esta ayuda económica que puedes tener frente a la falta de una persona clave en tu organización. Y otra cosa bastante interesante, este seguro es como un ahorro. La prima que pagas es un seguro temporal de máximo 20 años, está en la ley, en el que durante este periodo de tiempo que tú estuviste pagando, al terminar el periodo, si no fallece esa persona, la empresa recibe de retorno la prima que estuvo pagando durante ese tiempo. Y aparte, esa prima que se estuvo pagando año con año es 100% deducible de impuestos. Entonces, ahí ya el mismo costo del seguro te está ayudando para reducir tu carga fiscal año con año. Entonces ya hay un ahorro. Si vas a pagar tanto de impuestos, menos esta deducción, pagas menos. Ahí ya hay un ahorro inmediato. Si pasa algo, bueno, recibo la suma asegurada por esta hombre clave. Ya no tengo esa pérdida económica. Pero ¿y si no pasa nada? Al terminar el periodo, recibo una capitalización de todo este dinero que yo estuve invirtiendo y ahorrando en deducciones para yo poder tener esa inyección de efectivo para hacer más en tu empresa, ¿no? Adquirir más activos y además tienes esos 5, 10, 15, 20 años máximo de tiempo para saber que voy a recibir tantos millones en 5 o 10 años y para planear qué vas a hacer con eso, ¿no? Ya puedes empezar a hacer tu estrategia fiscal, ¿no? Al momento de recibir ese dinero, pero es una herramienta muy, muy interesante en cómo proteger en ese sentido tus directores y al mismo tiempo ahorrar dinero en el tema fiscal. La verdad es que yo no conocía mucho de ese seguro hasta que empezamos a trabajar juntos, hace como unos 6 años, y tuvimos un asunto particular donde la persona que era un director faltó por un accidente en sus vacaciones justamente, y de la noche a la mañana la empresa se tuvo que ver enfrentada a una serie de complicaciones porque los socios eran socios que nada más se dedicaban a invertir capital y a regresar a cobrar. Sí. No eran unos socios involucrados en la operatividad del negocio y dependían 100% de esta persona. Al faltar, la cantidad de eventos y de situaciones que se les vino encima fue, yo creo que, pues, de las más catastróficas que yo he visto. Sí, son riesgos que a lo mejor porque no volvieron a ser igual. Esa empresa no volvió a ser igual y tuvo que enfrentarse a muchos temas legales incluso, y fue lamentable ver cómo se decayó. Era una de las empresas más importantes de Puebla. Okay. Pero bueno, al final de cuentas, a raíz de todo eso, empezamos a blindar a las empresas que tenemos nosotros a cargo y que son nuestros clientes, y les empezamos a ofrecer ese tipo de productos porque pues les dimos el ejemplo. Y a raíz de eso, pues ahora sí que hemos tenido un buen team back con ellos porque han visto muchos beneficios y han dormido más tranquilos. Y es muy importante eso que mencionas. Es una condición de asegurabilidad que esta persona, este hombre clave, sea una persona realmente involucrada, no por ser accionista. Pues ya me aseguro yo como hombre clave. No, esta persona tiene que ser alguien involucrado en la operación de la empresa. No solamente por ser accionista ya puedes tú ser ese hombre clave. Tiene que ser ese director de operaciones, ese director financiero, ese director importante o esa persona importante que si falta, la operatividad o la funcionalidad de la empresa estaría en riesgo. Exacto. Ok. Ese es uno de los criterios, de los requisitos de poder asegurar un hombre clave. Y hay muchas empresas que tenemos conocimiento que incluso se los hemos explicado, les hemos dicho este tipo de ventajas, pero lo dejan de lado siempre para después, y el día que les ocurre una eventualidad, oye, siempre sí quiero contratar porque ya pasó esto. No, pues sí. Es que esto se tiene que contemplar y tiene que priorizarse con mucha antelación, porque, repito, nadie desafortunadamente tenemos garantizada ni la salud, ni la vida, ni cualquier evento de naturaleza catastrófica o de cualquier siniestro, ¿no? Sí, claro. O sea, son, por ejemplo, este tipo de seguros que muy pocas personas conocen son muy interesantes y muy buenos para ese tipo de riesgos. Hablando nuevamente de qué riesgo estoy expuesto, ¿no? No solo el incendio, no solo el huracán, el terremoto. Ese es otro riesgo muy importante, ¿no? Si mañana atropellan o tienen el accidente esta persona importante, ¿qué pasa con mi empresa, no? Entonces también es importante visualizarlo. Si ya ahorita lo saben y no lo aseguran, pues ahora sí que no te puedes dar de topes mañana en la pared,
porque ya lo sabías y decidiste no asegurarlo, ¿no? Oscar, nos has dejado con una visión más clara. El blindaje no es un lujo, es una pieza fundamental en un gobierno corporativo de cualquier empresa que pretenda trascender. Definitivamente. Gracias por acompañarnos, por darnos estas herramientas para el patrimonio de nuestra audiencia. Estás nuevamente invitado para la siguiente ocasión, porque estos temas son, pues, claro que sí, hay mucha largos carnita de dónde agarrar, ¿eh? El tema de demasiado. seguros, hay de dónde, seguro de vida grupo, seguro de gastos médicos grupo, ¿no? Cómo ahorrar dinero de tus gastos personales de seguro con un seguro de vida grupo, ¿no? O de accidentes personales, seguros agrarios, no, es enorme, el seguro de crédito. Claro. No, es interesante. Es demasiado abundante este tema. Recuerden que en los negocios la mejor defensa es una buena prevención. No esperen a que el riesgo toque a la puerta para buscar una solución legal y financiera. Yo soy Alan Robledo, este fue El Aliado, y no olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartir este episodio con las personas que ustedes estimen pertinentes y que necesitan asegurar su futuro. Nos vemos a la próxima. Y no olviden también que cualquier información o situación que tienen alguna duda, asesoría, pueden contactarse con nosotros en nuestras páginas oficiales que están acá abajo. ¿No? Mira, tenemos ahora esta plática un poco más más afín, sobre todo para las dudas que muchas veces este tema se puede propiciar y pues como si yo no conociera del tema, no supiera nada, si fuera una persona que voy a estar leyendo las preguntas que nos lleguen y tú venos respondiendo tal cual, ¿sale? Sí, es importante porque justo uno no entiende, no termina de entender los seguros hasta que le pasa, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos dicen, no sabía lo que era deducible hasta que tuve que pagarlo, ¿no? No sabía que esto hasta que... Entonces yo creo que platicando bien un poquito de experiencias que hemos tenido, podrán entender un poquito más o se podrán dar una idea más concreta de cómo funcionan o qué coberturas son las importantes en cierto tipo de eventos. Entonces, adelante tú. Tu pregunta. Pues mira, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi negocio ya contraté una póliza de seguro, tengo cubierto mi local de una copiadora y se encendió y yo no tenía permisos de funcionamiento? ¿Eso implica en algo o no tiene nada que ver? No, o sea, el seguro no te va a pedir licencias y funcionamiento. Bueno, sí y no. Uh-huh. Sí y no. Cuando la falta de esta certificación o esta licencia inflige o es parte del siniestro, sí la compañía de seguros te podría rechazar. Ejemplos, ¿qué podría ser? A lo mejor tienes un almacén o tú comercializas pinturas o algún cierto tipo de químico y tienes tu póliza de seguro, como tú dices. Y tú no tienes a lo mejor el permiso o el tema de a lo mejor certificación de manipulación de cierto tipo de materiales. Y la compañía de seguros pasa el siniestro, se incendia, llega y el ajustador se da cuenta que tú no tienes ese cierto tipo de certificaciones o permisos que te avalan a ti como experto en ese tipo de materiales. Sí podría haber un tema que se llama, legalmente es agravación de riesgo, en el que tú estás agravando el riesgo al que estás expuesto al que tú declaraste en la póliza. Entonces, importante para ustedes saber que cualquier tipo de situación que agrave el riesgo, hay que declararlo a la compañía de seguros. Un ejemplo muy, muy bueno es cuando tú trasladas, eres transportista, o a lo mejor fabricas cierto tipo de cosas y trasladas un material en tu camión de punto A a punto B. Pero te llega un cliente o un amigo o te dicen, oye, estamos muy cerquita y también tengo mi centro de distribución cerca del tuyo, pues agrégale, ¿no? Pone estas estos 2 embarques de pintura al lado de esto, ¿no? Al momento de transportarlo, tú ya sabes que estás agravando el riesgo, o estás cambiando el giro o no es lo mismo transportar alimentos que transportar aceites, ¿no? Uh-huh. Ahí es literal agravación de riesgo. Entonces, para evitar una exclusión, cuando pase eso, cuando te pase el siniestro, tienes que declarar, es prevención, antes de declaras a la compañía de seguros que estás transportando esto. La compañía de seguros tiene 2 opciones, o te acepta tal cual la declaración, o te dice, ¿sabes qué? Sí, pero te va a costar tantito más la póliza, uh-huh. O te puede decir, ¿sabes algo qué? Te pasa? Esto yo no le entro, uh-huh. Bye, ¿no? No es que te quite la póliza, sino que te da un límite o que resarzas ese riesgo o que se termine el contrato y pues, te quedas sin póliza, tendrás que buscar otra compañía de seguros que acepte ese riesgo.
De acuerdo, de acuerdo. Ujú. Hay muchas veces donde nosotros, por ejemplo, nos sentimos que ya cumplimos con una póliza, ya cumplimos con el requisito y, por ejemplo, el caso se me viene a la mente de la mueblería de Acapulco. Ujú. Tenían una póliza que aparentemente estaba cubierta de eventos catastróficos de naturaleza, pues de huracanes, lluvias, inundaciones, terremotos, y a la mera hora no estaban bien asesorados en ese momento. ¿Y qué tuvimos que hacer para que se tuviera que blindar por el huracán de Otis? ¿Recuerdas? Bueno, ese caso tuvo varios temillas en el que los problemas que tuvimos que enfrentar es el bajo seguro al que estaban expuestos. Y qué bueno que tocas el tema, ese es muy común ese error. Uno tiene un almacén o tiene una fábrica, tiene unas oficinas que valen tanto, ¿no? Tengo una tienda de X tipo de cosas y tengo de mercancía, de materiales, de inventario, 50 millones. Pero mi póliza me la aseguré o me la vendieron porque estaba más barata a 10, 15, 20 millones. Y pues listo, ¿no? Uno dice, bueno, si pasa algo, pues me pagarán mis 20 millones. La realidad es que no. Te tienes que asegurar en el mismo valor que están los bienes y si no, habrá que enfrentarse con eso, con las compañías de seguros, en la que, y lo dice la ley, cuando el valor asegurado o el valor real de los bienes asegurados resulta menor a lo que me declaraste en la póliza, la compañía de seguros solamente te va a pagar en la misma proporción en la que estás asegurado. En un ejemplo práctico, o a lo mejor no tomando los números específicos de este cliente, Ajá. pero si en tu nave tienes 100 millones, te aseguras por 50 y tienes un daño por huracán de 50 millones de pesos, no es que te vayan a pagar 50 millones porque me aseguré 50, no. Estás asegurado, regla de 3, al 50%. Tengo 100, me aseguré por 50, estoy asegurado al 50. Pasa el huracán, se inunda, se daña, se vuela el techo, se daña mi mercancía, mi pérdida, 50 millones. Pues la compañía de seguros te va a pagar el 50% de esos 50 millones que tienes de pérdida, o sea, 25 millones. Ahí de entrada ya estás teniendo una pérdida de 25 millones de pesos. Y uno pensaría que cuando contratas la póliza y lees que estás asegurado por 50 millones en valor mercancía, te cubriría el 100% de esa pérdida, ¿no? Sí, exacto. Y eso es un valor, eso es algo que sí hemos identificado que es muy recurrente en los clientes que llegan con su póliza. Oye, es que no me quieren hacer efectivo el valor de 100,000 pesos. Y la lees y comentas que te das cuenta que en realidad con la regla de 3, en realidad esos 100 acaban siendo solo 25. Sí, justamente, ¿no? Aunque tu pérdida, en pérdidas parciales, te va a pagar en la misma proporción que te hayas asegurado. Y casos nos ha tocado muchos, ¿no? Igual mismo Otis, el tema de las torres que estaban bajo aseguradas. Comenta ese, es muy interesante. Esa es una torre de condominio, que son departamentos de lujo. Y muchos inquilinos tenían sus propios seguros, incluso de su propio departamento, y a la par tenían del condominal, el seguro condominal, ¿no? Pero coméntanos qué caso tan curioso fue ese. Sí, ese caso para quienes tienen departamentos en torres, o viven en un condominio vertical, asegúrense justamente de eso, que no les pase esto que vamos a decir. Pasa a Otis. Llegamos, oye, a ver cómo está tu asunto. Ellos, pues mira, tenemos un daño tenemos suma asegurada de 200 millones, ya estamos haciendo los presupuestos, ya me dijo el ajustador, tanto es lo que tengo que reclamar, y pues estamos esperando 200 y tantos millones de pesos. ¿Y qué les dijimos? Pues a ver, déjame revisar. Resulta que la torre vale 435 millones de pesos. Estaban asegurados por 200, o sea, prácticamente cerrando números la mitad. al 50%. Entonces, casi de que, a ver, no. De entrada ya había un tema ahí. Ah, sí, o sea, si estás esperando 200 millones, pues ya vele diciendo a los condominios que van a recibir la mitad de eso. No, ¿cómo crees? ¿Por qué? ¿No? Y aplica esta misma proporción de indemnizable que les estamos comentando, en el que si tengo una pérdida de 200 millones de pesos, pues como estoy asegurado al 50, me van a pagar
la mitad de esa cantidad. Entonces, lo máximo que le pudimos recuperar a ese condominio fueron 108 millones de pesos. A pesar de que los daños al edificio por Otis fueron de más de 200 millones de pesos. Ahí tuvimos que entrar en un ejercicio legal, un tema también de estirada floja con la aseguradora. Sí, de negociación con los peritos de la compañía de seguros, los peritos de nuestro lado, o sea, la redacción de la reclamación. Entonces, fue un tema complejo porque incluso involucraba pues, a otras personas. Cuando es un tema condominal, por ejemplo, de un edificio, pues todos quieren opinar, todo el mundo tiene incertidumbre, todo el mundo quiere respuestas, todo el mundo pues, está buscando soluciones, pero entorpecen también muchas veces el no ponerse de acuerdo. Y la primera cosa que nos dicen todos es, pero no, ya estaba asegurado, pero no es que no te explicaron que cuando tú estabas comprando esa cobertura, en realidad estabas asegurando solo el 50% del valor total de lo que cuesta tu bien. Entonces, es importante que tengan, como tú dijiste en el bloque anterior, un acercamiento de diseño con tu propio agente para que todo daño eventual y que tú esperas recibir sea lo que tú estás pagando, porque se generan las sorpresas, se comienzan a generar las desconfianzas con las aseguradoras. Sí. Y en el ente colectivo general, pues hoy por las películas, por lo que vemos en las redes sociales, siempre nos venden la idea de que es que la aseguradora es la que no quiere pagar. No, es que son unos malditos vendidos, son rateros, pero ¿qué tal para cobrar? Para cobrar están buenos, pero para pagar, sí. Entonces, y tú dijiste algo importante, siéntense con su agente de seguros y háganle preguntas, de verdad, háganle todas las preguntas posibles, hasta aunque parezcan tontas, ¿no? Y repetitivas, las veces que sean necesarias. Sí, porque casi ves tu póliza de seguros de tu empresa. Oye, ¿por qué me aseguraste por 100 millones? No, oye, porque tú me dijiste, no, pero ¿por qué? ¿No? O porque yo te pedí la red flag que les decía, porque me quise cotizar contigo, me pediste mi póliza y la igualaste. Esa gente está asegurándote o te está cotizando a ciegas. Entonces tienen que preguntarte, tienes que sentarte tú con él a decir, a ver, mis inventarios son estos, mi ubicación está aquí, o sea, le das todo a tu agente para que te diseñe tu póliza. Si no lo hace, ya ni le contesten, bloqueenlo. Porque pues realmente pues están a ciegas, ¿no? Están a ciegas. Él con el riesgo de tu empresa está a ciegas. Y tú con lo de seguros, si no le das la información, pues tú también estás a ciegas con el seguro. Entonces, no, tampoco es que tengas que ser experto en seguros, pero sí haz preguntas básicas, ¿no? De por qué esto me estás dando, por qué me estás dando 5 millones y no 20, ¿no? ¿Por qué en responsabilidad civil me estás dando 3 millones y no 55? Otro de los que se me viene a la mente es, por ejemplo, este empresario de Puebla que tenía varias flotillas de camiones que transportaba pues, diversos productos porque tiene diferentes ramos, pero él juraba que al tener su camión asegurado era lo mismo que tener la mercancía. Y cuando se le empezaron a tener ciertos problemas, uno de ellos fue un robo, él estaba peleando por el tema de la mercancía, y cuando realizamos su póliza nos llegó y vimos que solamente él tenía asegurado pues, solamente el camión, no la mercancía, y muchos piensan que el tener asegurado ya el automóvil, el locomotor, incluye lo que lleva ahí, incluye, ¿no? Lo que debe ahí, pues no, o sea, y justamente no todos los casos se pueden ganar, ¿no? Justamente hay casos en los que pues ¿cómo definitivamente te ayudo, no te puedo ayudar en ese. Sí, ese caso pues es tema de siniestro. Oye, a ver, ¿por qué no me quieres pagar si yo tenía ahí 500 mil pesos de X producto? Pues es que, ¿cómo te explico? Que tu cobertura, pues, para empezar, la del camión es una cosa, y el camión te lo van a pagar, pero la mercancía necesitas un seguro de transporte de mercancía, ¿no? Uh-huh. Y también tip, cuando transportes mercancía o transportes cosas, y depende del riesgo que tengas, asegura responsabilidad civil por la carga. Entonces, no es lo mismo que se dañe la mercancía y que me paguen la mercancía, a que el mismo camión al voltearse, no sé, si transportabas aceite, se regó el aceite y había un arroyo ahí y ¿quién me va a demandar? Mi cliente porque ya le regué su aceite y el gobierno porque ya el Estado porque ya le contaminé
el arroyo o tal cosa, o el campo, por ese riesgo de la misma mercancía como tal. No es lo mismo. Una cosa es la mercancía, otra cosa es el camión y otra cosa es el daño que puedo yo causar con la misma mercancía que estoy transportando. Entonces pongan ojo en ese tipo Mucha de atención en cosas. eso, porque uno piensa que por tener un tema de, por ejemplo, como estamos ahorita especificando, nuestra pipa de gas. Uno piensa que ya el hecho de tener, por ejemplo, está asegurado el camión, el automóvil, ya pues, cubre todo. Hubo un incidente hace poco, hace un año, si no mal recuerdo, el tema de la pipa de México cuando se reventó. Y muchas veces debatíamos sobre, oye, ¿qué pasaría con este tema de aseguradoras? Sí, ese caso estuvo muy interesante, muy sonado. Sí. Y tal cual, ¿eh? De hecho, creo que en las noticias habían mencionado que había 5 seguros, ¿no? Exacto. Y sí, cuando hay varios seguros que aseguran el mismo riesgo, o el mismo bien contra el mismo riesgo, aplica concurrencia de póliza. Entonces sí operan las 5 pólizas, o bueno, las pólizas que había mencionado, que si mal no recuerdo era el seguro del camión, el que incluye la responsabilidad civil del camión, el seguro de la mercancía, lo que estamos hablando que no era lo mismo, el seguro del camión, el seguro de la mercancía y el seguro de la empresa. Porque cuando tú tienes no sé, yo como empresario gasero, tengo ahí mi central y van las pipas en la mañana y hacen su ruta. Sí. Bueno, yo puedo contratar el seguro de la empresa, que es la que traslada, bueno, la empresa, ¿no? Tal cual la que genera el movimiento. Ese seguro tiene su cobertura de responsabilidad civil. Y esa es la que podría operar para pagar esos gastos o esos daños que tuvo con esas personas que lamentablemente perdieron la vida. El seguro de la empresa. El seguro del camión, porque el seguro del camión tiene su cobertura de responsabilidad civil. Y la misma mercancía tiene su cobertura de daños por la carga. Entonces esos tres seguros pudieron operar al mismo tiempo para poder indemnizar, que no creo que haya alcanzado, fueron bastantes los afectados, pero los 3 son los que operan para poder indemnizar a las personas que lamentablemente perdieron la vida, y bueno, al menos a los familiares, ¿no? Claro. Es importante también. Pero sí es importante tener ese tipo de ejemplos para que puedan diferenciar sobre un seguro en particular y la naturaleza de cobertura de ese. Otro tema, por ejemplo, el de hombre clave que habíamos comentado la vez pasada. Tenemos un tema porque una empresa es como un bebé recién nacido. Un bebé que al nacer, pues el hecho de nacer ya te genera a ti el peligro de morir. Entonces, ya por el haber nacido ya estás en riesgo. El riesgo siempre va a ser latente y es un tema inminente para todos los que tenemos pues, una vida. Al momento de que tu empresa nace, desde el momento 1 en adelante se van a generar situaciones de más o de menos riesgo, pero siempre va a haber un riesgo latente de cualquier naturaleza y ámbito. Entonces, el hombre clave. Tienes una empresa que depende al 80-90% de cómo se desenvuelve o se desempeña su trabajo una persona. En ese sentido, un director, por ejemplo, un director de operaciones, y es tan vital su operación, su desempeño en esa empresa, que al momento de fallecer, pues deja una serie de vacíos innumerables en la empresa. En esa situación, ¿qué podría pasar? Sí, mira, una es justo, ¿no? Se contrata el seguro de hombre clave, se tiene a esta persona importante en la organización asegurada. En el caso de fallecer, lo que hace la compañía de seguros es más bien, opera como indemnizatorio. O sea, te da la suma asegurada en el momento de que tú presentas pues, los documentos normales, ¿no? El acta de defunción, el peritaje si es que hubo un accidente o fue en vía pública y demás. Todos esos documentos. Lo que hace es indemnizarte con la suma asegurada. ¿Qué suma asegurada es la que se da? La regla es, cuando aseguras a hombre clave, es asegurar 5 años de utilidad de la empresa. 5 años de utilidad de la empresa. Sí. ¿Es la manera de valorar o de cuantificar? De cuantificar. Así es como puedes cuantificar o la manera de amortiguar esa pérdida que puedes tener. ¿Por qué 5 años? Porque normalmente
si es un daño así de grave como tú lo mencionas, pues tardas ese tiempo en poder recuperarte, promedio, como puede ser más, puede ser mucho menos, pero tardas ese tiempo en recuperarte, en poder conseguir a alguien más que esté a la talla de esta persona que perdiste, ¿no? Que tenga la misma capacidad técnica o tal vez el tiempo que puedes tardar en capacitarlo para que tú puedas recuperar el ritmo que tú tenías al día antes de que haya fallecido. Entonces así es como funciona. Por ejemplo, una persona que tiene una empresa familiar y el papá es el responsable, pues, de que desde que inició el negocio es el que opera todo. Muchas veces las familias no se involucran en la propia empresa y al momento que sucede una eventualidad, de la noche a la mañana fallece el papá. Se meten en un tema de incertidumbre porque al no tener conocimiento de la operación interna de una empresa... Sí, la empresa puede caer, ¿no? De mil maneras, ¿no? Con los clientes, con las ventas, con las negociaciones. Ahí lo más inteligente sería en ese tipo de casos es que con ese dinero que se indemniza, los familiares contraten a un director que tenga la misma capacidad que tenía, hablando del ejemplo que dices, que tenía el papá, ¿no? O que tenía esta cabeza de la empresa. Entonces, que ojo, seguro es muy independiente de, por ejemplo, un seguro de vida que el señor podría tener. Ah, claro, pero el seguro de vida que él tiene es para él, es personal, y la indemnización es para sus beneficiarios. En este caso, la empresa. Exacto. El objetivo del seguro nombre clave es que el asegurado es la empresa y el contratante es la empresa, el beneficiario es la empresa. Por ejemplo, si esta persona tuviera... El asegurado es la persona clave, el contratante es la empresa y el beneficiario único e irrevocable es la misma empresa. Entonces, a diferencia del seguro de vida que él podría tener, sus beneficiarios serán quien él quiera y a quien le van a pagar es a quien él quiso y lo van a gastar en lo que ellos quieran. El seguro nombre clave es precisamente para ese tipo de cosas. Yo como empresa recibo esta lana y ¿qué hago con esta lana? Digo, no es que la compañía de seguros te vaya a decir en qué gastarlo, pero lo inteligente es invertir ese dinero en recuperar la operación que él estaba teniendo, ¿no? Contratando a una persona con las mismas capacidades, que son sueldos altos. Que te asegure el flujo de liquidez. Que te asegure ese flujo, o contratar a lo mejor a alguien que no, pero poder invertir en la capacitación o la curva de aprendizaje que podría tener para tú recuperarte de esa pérdida operativa que estás teniendo por la falta de esta persona importante. Y ojo, es muy independiente porque uno pensaría, no, es que puedo tener uno u otro. No, puedes tener los dos. Claro, sí, no importa, o sea, sí puedes tener varios seguros, incluso de vida, empresariales también. Lo que aplica cuando es, y repito, lo hemos dicho hace unos minutos, cuando dos pólizas cubren el mismo bien contra el mismo riesgo, aplica concurrencia de póliza. Las dos pólizas están obligadas a responder, ya sea con la misma compañía de seguros o con diferentes, o van a responder en la misma proporción en la que están asegurados. Entonces, para ser más prácticos, uno te garantiza tu seguro de vida, que tu suma asegurada le llegue a tu familia directamente, y el otro de hombre clave, que tu empresa siga funcionando de manera competitiva y estable para que, pues, de los dos lados funcione. Así es. De acuerdo. Eso es algo que muy pocos conocen y que yo creo que es muy importante, pues, que conozcan el producto y el mercado que está, porque me atrevo a decir que muchas de las empresas que son de familiares, solamente uno de la familia tiene conocimiento de cómo funciona realmente la empresa. La mayoría, pues no sé, la esposa se dedica a otras actividades, los hijos a otras, sí, y no tienen conocimiento de cómo opera. Y el día que fallece el papá o la mamá que estaban a cargo de esa operatividad, de ese negocio, pues todo entra en crisis. Y sí, pueden tener incluso su tema de seguro de gastos médicos o del seguro de vida más bien, y cuando fallece, pues sí, la indemnización se le da a la familia, pero la empresa, al generarse ese vacío, pues empieza a tener pérdidas. Exacto. Y acuérdense que muchas de las veces, pues las empresas también son los que de alguna manera permiten y generan empleos, y todos esos empleos pues dependen de esa empresa. Así es, exactamente. Entonces, bueno, es importante saber diferenciar esto. Ambos son seguros de vida, sí, pero su función y operatividad es muy diferente. Entonces, bueno,
Si no conocían el seguro de hombre clave, así es como funciona. Hay más cosas detrás para el tema de aseguramiento, cómo calcular la suma asegurada, cómo hacerlo deducible, pero básicamente así es como funciona, ¿no? Sí, para algo más específico ya podríamos darle la asesoría adecuada. Claro. Ahí van a tener nuestros datos para que tengan conocimiento y tú puedas básicamente hablar con ellos y desde delimitar sus riesgos, trazarle su estrategia, hasta finalmente pues contratar el producto adecuado para sus necesidades. Así es, así es. Y a lo mejor, cambiando de ramo en siniestros, hay un caso igual muy interesante que me gustaría comentar. Hubo un caso hace como 10 años, 8 años, en el que una empresa que fabrica bolsas tuvo una pérdida, tuvo un pequeño incendio. Hubo un fallo eléctrico en el que hubo un pico de voltaje, se quemaron los cables, tenía ahí material que no debería de haber guardado, pero hubo un incendio pequeño. No fue grande el siniestro, se dañaron, la pérdida fue como de, si mal no recuerdo, $25,000, porque estaba en dólares la póliza, el daño de incendio. Pero ¿qué pasó? Se dañó la máquina que hacía como que hacía un parte del proceso muy importante de todo el proceso de la producción, que si se dañó esa máquina tuvieron que parar. O sea, la compañía de seguros pues sí que te pague tus $25,000, pero es importante también checar lo siguiente. La empresa tuvo ese daño en su maquinaria, pero para reponerla era una máquina alemana. Y para traerle los repuestos le tardaban 6 meses. O sea, 6 meses de que iban a tener que parar su operación. Porque tenían que tener ingenieros de allá y la maquinaria de allá, el traslado y demás, para volverla a instalar y la empresa pueda volver a operar. Entonces son 6 meses que la empresa no pudo facturar. No hacer nada. No pudo facturar. O sea, ¿por qué? Porque si esta máquina no funciona, todo lo demás, aunque no se haya dañado, está parado. Y afortunadamente tenía pérdidas consecuenciales esa póliza y le pudimos hacer el ajuste para que pague las pérdidas, los gastos fijos y de utilidad que no tuvo durante esos 6 meses. Entonces, aunque no tengas ese flujo, porque digo, sin el seguro no habrían podido tener el flujo de estar pagando 6 meses, salarios, a lo mejor pagos de luz, porque hay veces en las que las empresas hacen compromisos con CFE o con ciertos servicios de gas y demás, en el que aunque yo no te consuma, tengo que seguirte pagando tal cantidad para garantizar mi suministro. Bueno, ese tipo de gastos fijos, la nómina, la renta de la misma nave, los pagos de préstamos, entonces son gastos fijos que pase lo que pase, pues a ellos no les importa, ¿no? Los empleados no te van a esperar, ¿no? Te tienen que recibir su nómina y demás. Entonces, esos 6 meses, 5 meses, 15 días más o menos fueron. En lo que la compañía de seguros les pagó los gastos fijos que tuvieron. Hay un proceso que se tiene que hacer para hacer el reclamo, pero tener esa póliza o tener esa cobertura fue la diferencia entre tener un mal día a ser el último día de la empresa. Porque si no lo tuvieras, pues cierras, prácticamente te consumen los gastos fijos que tienes, te quedas sin liquidez, los créditos se empiezan a vencer, empiezas a tener acreedores, o sea, vales, tu empresa bye, ¿no? Entonces esta cobertura es muy, muy importante tenerla para este tipo de situaciones. Y los hemos visto muchas veces y por montones, casos donde la persona más importante de la operación de un negocio falta de la noche a la mañana, porque como repito, eso puede suceder en cualquier momento, y cierres de operación, hay acreedores, retrasos de pedidos, un sinfín de problemas que de alguna manera, aunque son excusables por la naturaleza de lo que derivó, no te perdonan los acreedores nada. Sí. Y entonces condenas a tu empresa a morir por no tener cubierto esa posibilidad de peligro y de riesgo que tienes latente todos los días de todo el año. Sí, claro, o sea, a cualquier hora, a cualquier día. Y creo que nadie está exento de ese tipo de situaciones. O sea, hablando de hombre clave o a lo mejor hablando de pérdidas consecuenciales, puede pasarte en cualquier momento, dejas de operar. ¿Cuánto tiempo? No, o háganse ustedes la pregunta. Si yo mañana no puedo facturar por X razón, ¿cuánto tiempo mi flujo de efectivo me puede alcanzar
para yo mantener la empresa a flote sin facturar o sin tener ingresos. Y creo que no muchas, más de 2-3 meses. Entonces, incluso hay siniestros que pueden tardar en resolverse 6-12 meses. Y de hecho, tip también importante, cuando tienes la cobertura de pérdidas consecuenciales muy bien establecida, muy bien calculada en suma asegurada, pasa un siniestro, huracán, terremoto, en el que yo tenga que cerrar operaciones por el daño, llámese, se me cayó el techo, se incendió, algún ejemplo. Si yo tengo que cerrar operaciones y no puedo seguir generando, y yo tengo la cobertura de pérdidas consecuenciales, entre más tiempo pase la reparación, la compañía de seguros va a perder más. ¿Por qué? Porque yo tengo pérdidas consecuenciales, entonces, pues lo que se tarde, la compañía de seguros me va a pagar. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañías de seguros para tener que pagar menos? Te facilitan mucho el siniestro. ¿En qué sentido? ¿Qué necesitas para volver a abrir? A operar. Necesito un anticipo de 2 millones. ¿Por qué? Porque necesito traer ingenieros de Alemania que me traigan a la de ya esa maquinaria. La compañía de seguros 24 horas tienes esos 2 millones. Bien. Oye, necesito conseguir esto para poder bla, bla, bla. Imagínate la situación, ¿no? Que ejemplos puede haber muchos, ¿no? Necesito rentar otra nave en lo que reparan esta para trasladar esa máquina que va a llegar, tenerla en esta nueva nave rentada. ¿Qué me piden? Depósito y un año de tal, ¿no? Ok, ¿cuánto? La pérdida que sea, no sé, de 20 millones. Te facilitan sin problema hasta el 30% de la pérdida, ¿no? Uh-huh. O sea, sí podrías recibir hasta unos 9 millones de pesos de liquidez así para tú reabrir operaciones. Entonces, la compañía de seguros son muy buenas en ese sentido. Cuando tienes la cobertura bien, sí, te dan todo para que tú puedas reanudar lo antes posible. La clave, siempre volvemos a lo mismo, es la naturaleza, el núcleo de todo esto es la gente, cómo estructuró tu póliza de cobertura y que tú estuviste involucrado para tener conocimiento, tanto tú como el agente, de todo lo que implicaba esa cobertura y a qué riesgos estabas protegido, ¿no? Así es. Es muy importante que tengan en cuenta eso. También te vimos así platicando sobre los temas que a veces nos piden y que ya son imposibles de hacer. Ajá. ¿Te acuerdas de la... fuimos a ver una vez una bodega que se colapsó el techo. Ajá. Y que tenía una póliza de seguro, pero que nos pedía que casi le emitieran otra o le subieran su valor cuando ya estaba el siniestro. Sí, justamente esos casos que luego llegan, pues desafortunadamente pues no podemos hacer mucho. Una, porque es muy difícil engañar a la compañía de seguros, ¿no? O sea, una vez ya he realizado el siniestro y acudido el ajustador perito, pues no puedes decir, ¿qué crees, no? Mi nave no vale 30, vale 50 y quiero meter el endoso de subir suma asegurada. Una vez realizado el siniestro no puedes hacer el cambio. Entonces ahí no hay mucho que hacer, no es que puedes decir, no te preocupes. Pero es que nos aseguraba que uno de sus compadres le podía hacer ese trabajito que nada más le pedía que $1 milloncito o algo así. No, la verdad es que le aseguraba así que eso se resolvía. No, ese tipo de prácticas, pues la verdad es que no son adecuadas. Y te metes en un riesgo peor, porque te pueden demandar a ti por haber hecho eso. Sí, son poco éticas. Las compañías de seguros no siempre lo hacen, pero cuando hay ese tipo de intentos, a lo mejor no lo llamamos fraude, pero sí intento de a lo mejor lucrar con el seguro, no siempre las compañías de seguros lo hacen, pero sí pueden llegar a contrademandarte o demandarte por ese intento de fraude. Entonces, no lo hagan, expongan. No intenten hacerlo. Es muy común, ya sabes, hasta del tema de los coches, de que se sinistró y después te dice, ay, no, contrátame el seguro, porfa, y lo declaramos. Lo declaramos después. No manches, o sea, ya hoy está tan blindado también las aseguradoras por tantos años de malas prácticas de muchas personas que hicieron que ya todo tuviera un candado específico para evitar ese tipo de, le decían, goles. Exactamente, entonces evitemos como el dicho, ¿no? Una vez ahogada al niño, quieren tapar el pozo, ¿no? Los seguros pues son temas de prevención. Tienes que buscar la protección antes de que ocurra el siniestro. Y regresando, bueno, la importancia del primer tema del capítulo pasado,
identificar los riesgos, ¿no? Identifica, párate enfrente de tu empresa y haz supuestos, ¿no? ¿Qué pasa si choco, si se incendia, si muere mi gerente, si X o Y, ¿no? Hay ejemplos, hay muchísimos. Si mis carros dejan de funcionar. Y tú solito te das cuenta a qué riesgos estás expuestos. Y cuando hables con tu agente, haz esas preguntas, ¿no? Oye, y si mañana, no sé, hay una estampida de elefantes y tiran el muro y dañan mi máquina, ¿me lo van a pagar? ¿No? Sí, no, y fíjate en lo que te contesta tu agente, ¿no? ¿Sí me vas a pagar o no? Me va a pagar la compañía de seguros, ¿con base en qué? Y ya escucharás su respuesta, pero sí hay muchas maneras de poder. Los típicos, no, joven, le van a pagar hasta la risa. Yo se los aseguro. Enséñamelo en el contrato, ¿no? Exacto, sí. Todo es eso, enséñalo bajo el contrato. Sí, exacto. Porque sí hemos enterado de, pues básicamente, todo ese tipo de experiencias de otras personas, donde se han aventado unas puntadas de yo te voy a garantizar que hasta si llueve y cae un meteorito y te cae en tu techo, te lo aseguro. Sí, y mira, y sí se puede, pero no hay que saber asegurarlo. Hay algo que se llama, en los seguros es el esquema de todo riesgo y riesgos nombrados. La mayoría son riesgos nombrados. Hay pocas que son todo riesgo. Riesgos nombrados es, me vas a pagar lo que está aquí en la póliza. El listado. Lo que dice aquí, incendio, huracán, terremoto. Lo que esté fuera pues no te lo pago, no está cubierto. ¿Qué pasa si cae un meteorito, si pasa una manada de elefantes y tira mi casa o aplasta mi carro? Para eso son las pólizas de todo riesgo. Las de todo riesgo te pagan lo que te pase que no esté excluido. Okay. Entonces, en el contrato hay un listado de exclusiones que de bote pronto son son guerra, daños, pandemias, temas de nuclear, daños por radiación. O sea, ese tipo de exclusiones no te los pagan, pero todo lo que no esté excluido me lo van a pagar. Me cae un meteorito, un elefante aplastó mi auto, todo ese tipo de situaciones, a lo mejor que puede ser muy random. Ejemplo, me acabo de acordar, hubo un caso en el que en una fábrica se dañaron las ventanas y era una época en la que había muchas palomas, muchas aves, y entraron y pues estuvieron ahí varios, no recuerdo cuánto tiempo. Era una textilera. Se hicieron popó en todos los rollos de tela que tenían y las máquinas. Entonces hubo un poquito de daños, hubo pérdida, hubo paro. No fue tan importante, pero hubo daños. La póliza no era todo riesgo. Si hubiera sido todo riesgo, te pago esos daños. ¿Por qué? Porque en la de riesgos nombrados no dice ahí cobertura contra excremento de aves, pues no lo va a haber, ¿no? Claro. Entonces solamente te voy a pagar lo que está aquí. Pero cuando contratas una póliza de todo riesgo, mientras no estés en la exclusión aquí, que no te pago cualquier daño derivado de popó de excremento de aves, pues me lo vas a pagar. Claro. Entonces ese también es un buen tip. Revisen si su póliza está todo riesgo o riesgos nombrados. Es algo que sí se tiene que grabar. Todo riesgo o riesgos nombrados. O riesgos nombrados. Y bueno, también otro de tus ejemplos que te acuerdes de las múltiples vicisitudes que has tenido. Mira, casos, muy típicos, ¿sabes qué? En el tema de casa-habitación. Cuando aseguras tu casa, hay unos esquemas muy buenos en los que te pagan, la compañía de seguros te paga a valor comercial. Te repito, nuevamente el tip, porque sí quiero que se lo graben. Cuando le dices a un agente, un recomendado, oye, es que mi amigo o mi primo es muy bueno vendiendo seguros, te lo mando. Ah, sí, te vendo seguro de casa-habitación. Ah, sí, dame tu póliza y yo te la cotizo, te la mejoro, ¿no? O dime cuánto cuesta tu casa y yo te la aseguro, ¿no? Ajá. Y dices, bueno, ¿no? Mi casa está en esta colonia top de Puebla y me costó 30 millones. Ok, te la aseguro por 30 millones. Cuando pasa un siniestro, pérdida total, no te van a pagar esos 30 millones. Te van a pagar lo que valen los ladrillos y los cimientos, lo que valen la construcción. La varilla y el ladrillo, ¿no? La construcción. Y a lo mejor constructivamente vale 15 millones. Comercialmente puede valer 30, pero te van a pagar únicamente el valor constructivo. Entonces, hay que calcular cuánto vale constructivamente mi casa para que la pueda yo asegurar. Oye, pero yo pagué 30 por 30 millones, ¿por qué no vas a dar 30? Porque una de dos, no te puedo dar 30 o te doy la indemnización para que tú repares tu casa. Con estos 15 te alcanza. Y aquí y lo justifican, la compañía de seguros lo justifica con peritos y por eso es que te va a dar esos 15, ¿no? Por poner un ejemplo.
Hay una modalidad que se llama valor comercial, que pocas aseguradoras lo dan, pero sí las dan, en la que sin importar cuánto valgan los ladrillos, me van a indemnizar lo que valga comercialmente la casa. Si yo la aseguro en 30 y resulta que a lo mejor vale 28, me pagan 28. Se hace una evaluación del valor comercial, una evaluación comercial del inmueble en el momento del siniestro y se paga esa cantidad. El tope van a ser los 30, a lo mejor no puede valer no puede haber un margen de error de más del 20%, pero si vale 32, pues me van a pagar esos 30, ¿no? Entonces ese también es ese buen tip. Cuando asegures tu casa, asegúrala el valor constructivo, y si quieres el valor comercial en caso de pérdida total, asegúrala en valor comercial. Obvio es más cara porque estás asegurando más alto el inmueble, pero eso es otro tip común que luego llegan a tener ese error, ¿no? Y repetimos, vale la pena asegurarlo a valor comercial, justamente por eso que acabas de comenzar. Sí, vale la pena cuando son condominios, cuando son condominios verticales, porque aunque asegures los ladrillos, digo, hay un terremoto, declaran pérdida total la torre y la compañía de seguros, tienes tu seguro de tu departamento, declaran pérdida total la torre, la compañía de seguros dice, aquí están, no sé, los 10 millones que vale tu departamento, ok. Con esos 10 millones no vas a construir tu departamento porque para empezar está en el piso 10 de 20, ¿no? Ajá. Entonces, y arriba y abajo, y si los demás no tienen seguro, si el condominio tiene seguro, pues no se va a hacer la reparación. ¿Qué haces con tus 10 millones? Con esos 10 millones no compras otro departamento igual porque comercialmente vale 20. Uh-huh. Entonces, cuando tienes un departamento en un condominio vertical, asegura a lo mejor a valor comercial. Porque si es pérdida total, vengan mis 20, ¿no? Y vaya, aunque pague yo más prima, pero vengan mis 20. Estás asegurando que se te dé un valor realmente cuantitativo, sí, a diferencia de solo, pues no sé, un porcentaje muy inferior del valor comercial de tu inmueble. Sí, y cuando es casa sola, no pasa nada que asegures a valor constructivo, porque a fin de cuentas el terreno es tuyo y ahí va a estar el terreno y los cimientos. Entonces, si la compañía de seguros me indemniza lo que va en los ladrillos, pues no pasa nada, vuelvo a construir, ¿no? El problema es cuando vives en un departamento, declaran pérdida total y te pagan los ladrillos, ¿no? Entonces ahí sí, arréglate con 30 y tantos canijos. Sí, ¿cuánto tienen que poner para volver a reparar o volver a hacer el edificio? Sí, no todos van a tener la lana, aunque tú tengas la del seguro ya aquí y digas yo lo doy de contado, pues no lo van a hacer. Entonces te quedas con un problema porque tienes un terreno donde hay un edificio pérdida total en el que tú eres dueño de un pedacito de la huella del edificio. Entonces, ese es otro tip para asegurar tu departamento. Es una pregunta también como que cada uno de nuestros escuchas y videntes tienen que hacerse a sí mismos. ¿Está tu patrimonio personal protegido frente a los errores de tu empresa? A raíz de esa pregunta van a poderse responder otras. Si tú sabes internamente que tu empresa no está protegida, que tu patrimonio, porque repito, un patrimonio pues va a ser desde lo indispensable que es papel y lápiz, tus computadoras, carros, todo lo que en tu proceso de tu empresa necesitan para su operación, incluso al hombre clave, repetimos, si no están protegidos, te enfrentas a perderlo todo. Entonces, es cuestión de que empiecen a ser conscientes un poco sobre la prevención, que es algo que siempre se les tiene que inculcar a todas las personas y que tenemos que ser conscientes. Sí, podríamos sonar un poquito repetitivos, pero es necesario, dado que hay mucha falta de cultura del seguro aquí en México. Y repito, podemos ser repetitivos, pero tienen que ser conscientes de qué es lo que tienen y a qué riesgos está expuesto. Porque lo pueden perder todo. Exactamente, ¿no? Si pasa algo, pues ojalá todos tuviéramos la lana para hacer frente a ese tipo de riesgos, ¿no? Pero hay veces en las que pues, el riesgo es tan grande que no hay manera, ¿no? En la que puedas reponer 30, 40, 50 millones de pesos en una nave que se acaba de perder, maquinaria, un hombre clave, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, o sea, el final de esta plática es que las personas sean conscientes de que todo el tiempo estamos expuestos a riesgos de cualquier naturaleza, factor humano o factor naturaleza, pero sin duda una forma para que nosotros mitiguemos esos riesgos es estar blindados con un seguro o varios,
para la naturaleza de nuestro patrimonio, porque al final de cuentas estamos expuestos a perderlo todo en una cuestión de segundos. Sí, y como tú dices, hay seguros para todo, ¿no? O sea, hasta hay para escoger y depende de lo que hagas, ¿no? Seguros, si crías ganado, pues, el mismo ganado en sí, el traslado del ganado, las naves donde crías el ganado, las plantas donde procesas esa carne, las mismas, el mismo crédito que le das a tus clientes para, o sea, puedes asegurar el crédito que tú le das a tus clientes frente a una falta de pago o impago a lo mejor porque quiebra tu cliente y te deja de pagar, tienes facturas pendientes. Cuéntanos de esa, porque simplemente ejemplos también tenemos mucho de cartera vencida de empresas. De cartera vencida, sí. Y muchos no blindan su cartera vencida. Es más, ni saben que existe. Cuéntanos de esa. Sí, mira, este tipo de seguro no es muy común. Pocas personas lo manejan full, pero básicamente, y para no entrar en tecnicismos, asegura el crédito que tengas, no tu cartera vencida, sino se asegura el total de tus clientes que das a crédito, en el que si hay un impago, ya sea por cuando quiebra tu cliente y ya es incapaz de pagarte, cuando hay acreedores que pues, realmente colapsa ese cliente y pues tiene facturas pendientes de ese cliente, o llegan a pasar después del crédito que les das de 60, 90 días, hay adicionalmente otros 90 días en el que no hay pago, la compañía de seguros te indemniza hasta el 80-90% de esa cuenta pendiente que tiene, y lo que hacen ellos es pelear por ti a que a que ese cliente tuyo le pague a la compañía de seguros. Tú mientras tienes esa liquidez de que tú recibes ese dinero. Y es incluso importante para empresas que son muy especializadas, no sé, fabrican componentes muy específicos, poniendo un ejemplo, a lo mejor una turbina para cierto tipo de avión. Pues todo ese tiempo, inviertes mucho tiempo en el diseño, en ingeniería, en salarios y todo para diseñar esa turbina, fabricarla y demás. No solamente es la factura que a lo mejor no se ha generado, porque ya le invertiste tiempo a generar ese producto, X cantidad de dinero, y llega el momento en que ya está finalizado, le facturas al cliente y se la mandas, puedes incluso asegurar ese tiempo que tú estuviste invirtiendo al desarrollo o fabricación de ese producto y no puedas perder pues esa inversión, que a fin de cuentas pues es dinero. Cuando entregas, pues resulta que el cliente a fin de cuentas te canceló, ya no quiere pagarte o ya quebró y pues no hay manera, ¿no? Entonces pues, no pierdes esa lana, la recuperas del seguro. No siempre recuperas el 100%, hay un deducible. Pero, o sea, es de eso a nada. O sea, tú ya estás en pérdida, porque al no pagar, a que un cliente te deje de pagar, ya estás en pérdida. Sí. Y te generan una serie de consecuencias, pues, sistemáticas que te van mermando y te van, de alguna manera, pues, debilitando. Y el tema de que tú tengas un seguro que te dé la liquidez de ese cliente que te quedó a deber, pues te da un salvavidas para que tú sigas operando con normalidad y que afrontes ese tipo de eventos pues de una manera más fuerte. Sí, y incluso hablando del mismo tipo de seguro, también están las coberturas de terremoto y huracán. Hablando a lo mejor de Otis, que yo como empresario, mi cliente más importante estaba en Acapulco, y pasó el Otis, pues valió, ¿no? Se desapareció la nave porque literalmente se destruyó y pues mi cliente quebró, ¿no? Y yo ya tenía en camino, en embarque ese mismo día que llegaran tantos millones de mercancía o de pedido, pues para empezar, ¿a dónde van a llegar y a quién se los cobro, ¿no? Si ya no hay solvencia de parte del cliente, ¿no? Frente a ese tipo de situaciones puedes asegurar ese tipo de falta de pagos, ¿no? Y que es muy común ahorita, por ejemplo, que sabemos y pueden constatar que fue tanto el daño que se generó con Otis que el nivel de catástrofe que hay todavía no sigue bien, es visible a la fecha. Sí, desafortunadamente no se ha recuperado. Y creo que va a tardar como unos 10 o 15 años en que se recupere la zona costera de Acapulco. Y creo que el problema principal pues fue la falta de seguros. O sea, al menos de lo que yo me enteré, de las torres de condominios y hoteles que estaban en toda la frente de la costa,
solo el 18% aproximadamente estaban asegurados. Y de esos, pocos tenían la cobertura de huracán. Entonces, realmente las aseguradoras pudieron hacer poco mucho para ayudarlos. Porque realmente no tenían la cobertura. De fondo no siquiera podían entrar al quite porque no tenían y las que no tenían seguro, pues, y departamentos y demás, pues prácticamente todo el daño lo tienen que asumir ellos, ¿no? Sí. Entonces, pues son pérdidas, y lo sabemos de antemano, ¿no? Son pérdidas de decenas de millones de pesos. Fue una situación lamentable porque vimos quebrar a un sinfín de empresas, desde la industria textilera, automotriz, Las agencias, de muebles. O sea, fue una pérdida, pues considerablemente, yo creo que de las más fuertes que México ha tenido que afrontar, y en el estado de Guerrero en específico, que de verdad, por no tener esa costumbre de prevención, se vieron afectados mucho tiempo. Y se han visto afectados. Ahora ya más, ahora ya hemos visto mucha conciencia a raíz de todo esto. Y sí, afortunadamente han ido adquiriendo un blindaje de cobertura amplia con unos seguros adecuados. Porque justo 2 años después llegó John. Después de Otis llegó John con una tormenta que fue incluso también muy... Esos daños fueron más que nada de inundación, porque subió mucho el nivel. Uh-huh. El de Otis fue daños por viento horrible. Creo que fue mucho más catastrófico. Pero fue Otis. Pero en nivel económico creo que hizo más daño John por la inundación que Otis propiamente. Sí. El nivel de mercancía que se perdió y de daños que hubo con todo el sector empresarial, pues sí, cuando fuimos a ver la zona y todos los negocios que había por ahí. Sí. El nivel que calculamos era... Sí, y la tardanza en la recuperación de esa caída, pues, deriva de justo de que no estaban asegurados. Y pues todos los daños, la mayoría tuvieron que enfrentarlas por sus mismos medios, que pues desafortunadamente, bueno, si hubieran tenido la prevención de tener un seguro, pues en meses, semanas, te pagan y levantas, ¿no? Pero... esperemos que derivado de este tipo de cosas siga creciendo la cultura del seguro, a lo mejor la conciencia de las personas de la importancia de tener un seguro. Es importante, y además es bueno reconocer algunos aspectos de oportunidad que tenemos todas las personas para poder estar protegidos, y esta es una herramienta más, los seguros. Se me viene a la mente también temas de, pues es que todas las zonas costeras están pues indirectamente están expuestas a este tipo de situaciones, y es increíble que hasta que no sucede algo ya las personas toman en cuenta este tipo de situaciones para que se blinden. Entonces no se esperen a que ocurra algo así para que pues tengan esto cubierto. Sí, justamente. Y nuevamente, no me voy a cansar de decirlo, tomen conciencia. Repítelo. Busquen, párense frente de su empresa, de su negocio, y digan qué puede pasar, que puedo yo perderlo todo. Y son muchísimas cosas. Y a lo mejor puede ser psicológicamente que muchos no lo hacen, ¿no? Porque uno no quiere pensar en lo malo, ¿no? Ajá. Ay, ojalá no me pase, mejor ni volteo a ver, ¿no? Pero que no lo veas no significa que el riesgo nos desaparezca. Entonces, aunque cueste emocionalmente, psicológicamente afrontar o imaginarse qué pasa qué pierdo si pasa esto, háganlo, y cuando pidan el seguro, pregúntenle a su asesor o al asesor que le recomienden, quiero que me cubra esto, o qué pasa si me va a cubrir, o cómo me va a cubrir si pasa esto, ¿no? Si se van con la tangente de que, eso la compañía de seguros lo va a revisar, busquen otro. Sí. No, pues la verdad es que esto es un tema muy amplio, muy importante. Tuvimos tantas convivencias y tantas experiencias que nos ha dejado nuestra práctica, que es importante reconocer que el tema de la concientización de las personas para que abarquemos estos temas es pues de importancia, porque al final de cuentas les ayuda la experiencia de otros a que no se tengan que enfrentar por sus propios vivencias a este tipo de conflictos. Sí, claro. Y hay mucho más de dónde agarrar, ¿no? Hay otros asuntos de seguros.
ojalá haya un tercer capítulo en la que podemos ahondar más, un poquito más, ¿no? Esto es interminable, interminable. Hay muchísimos ramos, muchísimas cosas de dónde poder verlo. A lo mejor podemos ser ejemplos de asegurar industria de transporte o industria farmacéutica, ¿no? Ya pasando algunos capítulos tuyos, ¿no? Claro. De expertos en X ramo, ¿no? Viene ahora el punto de vista de seguros, ¿no? Cómo asegurar... Sí. No sé, si tienes un invitado farmacéutico, ¿cómo asegurar ese tipo, no? Claro. O de hoteles, ¿no? De hoteles, de restaurantes. Todos esos están a la orden del día de tener una catástrofe. Hay mucho de dónde agarrar. Seguros es tan amplio y tan maravilloso. No le tengan miedo, afróntenlo. Es como pagar impuestos, que cuesta mucho, pero todo el mundo tarde o temprano tiene que pagar impuestos. Entonces, ojalá, pero... No quisiera, pero todo el mundo tarde que temprano se va a enfrentar a una situación desafortunada y pues habrá que saber de seguros a la buena o a la mala. Entonces, afronten lo mejor ahorita, empiecen a aprenderlo, a concientizarlo, para que mañana no nos agarren curva de que no me dijeron, no sabía, y te des de topes en la cabeza, en la pared de por qué no lo hice antes, ¿no? Exacto. Creo que con eso nos vamos a quedar porque sí, es una... Si no acabamos. No, pero además fue una buena frase de cierre, de ya sea como tú elijas aprenderlo, si la buena o la mala, pero pues las oportunidades ahí están. O sea, yo sé, no todos tienen la oportunidad más bien de tener ese tipo de blindaje, pero los que sí pueden y sí tienen que hacerlo para no esperarse a una eventualidad donde se den de topes. Evidentemente no todos pueden tener la capacidad, pero en la medida en la que sí la tengas, pues no te preocupes, ocúpate de esos problemas. Hay maneras de ajustarse a sus costos. Pero bueno, un buen cierre. Un buen cierre. Muchas gracias, amigo. Estamos en la próxima viéndonos por acá. Claro que sí.